¿Qué es la seguridad social? Es la protección que una sociedad proporciona a sus miembros, a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad en el ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o la pérdida del sostén de la familia. En nuestro país se da a través de las siguientes prestaciones: salud y pensiones. ¿Por qué es importante la seguridad social? Pues con ella se procura brindarte protección ante una enfermedad, la maternidad, los accidentes de trabajo, la invalidez, la vejez, la muerte, entre otras contingencias que ponen en riesgo la subsistencia de las personas y de sus familias. ¿Y sabes qué prestaciones te brindan? Es dependiendo de la institución o empresa. A continuación te informarás sobre las principales prestaciones. En salud, prestaciones de prevención, promoción y recuperación de la salud, prestaciones de bienestar y promoción social, prestaciones económicas correspondientes a subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia, prestaciones por sepelio. En pensiones, pensiones de jubilación, pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia, gastos de sepelio. ¿Y cómo accedes a la seguridad social? En salud, si eres trabajador dependiente, tu empleador tiene la obligación legal de afiliarte a eSalud. También puedes elegir contratar una entidad prestadora de salud, como son las EPS. Si tu empleador es una microempresa, debe obligatoriamente afiliarte al Seguro Integral de Salud SIS, teniendo la posibilidad de asegurarte a eSalud. Si eres trabajador independiente, estás en la libertad de escoger si te afilias a eSalud, a una EPS o al SIS. Si no cuentas con un seguro de salud, eres afiliado automáticamente al Seguro Integral de Salud, SIS, en el régimen subsidiado, el cual es gratuito para todos. En pensión, si eres trabajador dependiente, debes afiliarte a un sistema de pensiones, el Sistema Nacional de Pensiones a cargo de la ONP o el Sistema Privado de Pensiones a cargo de las AFP. Si eres un trabajador independiente, tu afiliación a un sistema de pensiones es facultativo, es decir, puedes elegir entre la ONP y la AFP. En la clase de hoy vamos a ver qué es la seguridad social. Mira, la seguridad social es la acción protectora del Estado. Es decir, que son una especie de seguros que el Estado nos da a todos los ciudadanos en caso de que tengamos alguna necesidad. Por ejemplo, aparte de darnos asistencia sanitaria gratuita a todo el mundo, interviene ayudándonos en caso de que por algún motivo nos quedemos sin ingresos. Nos podemos quedar sin ingresos si, por ejemplo, tenemos un accidente o una enfermedad que nos impide ir al trabajo. En ese momento aparece la seguridad social que nos dará una parte de nuestro salario. Así podemos mantener un cierto nivel de ingresos. Otro motivo puede ser una invalidez más temporal o más permanente que nos limite nuestra capacidad de trabajar durante mucho tiempo. Así, por ejemplo, el Estado nos puede dar una pensión en el caso de que tengamos algún tipo de minusvalía. Otro motivo más que nos puede ocurrir que nos quedemos sin ingresos es si de repente nos quedamos en paro. En este caso, el Estado lo que nos hace es darnos el seguro del desempleo, el subsidio. Igualmente, nos paga una determinada cantidad durante unos ciertos meses mientras encontramos trabajo. Y el último motivo por el que nos podemos quedar sin ingresos es cuando ya nos hacemos muy mayores y ya obviamente nos jubilamos. En este caso, el Estado nos va a dar la famosa pensión, que en el caso de España se dan automáticamente a todas aquellas personas que han cumplido 67 años. Y aquí tienes cómo se ha distribuido este gasto en la seguridad social en España en el último año. A simple vista puedes comprobar que la partida más grande, con diferencia, son las pensiones contributivas, que ascienden hasta un gigante 135.268 millones de euros. Fíjate qué pequeñas parecen el resto de partidas. Por ejemplo, el gasto de maternidad, que son las ayudas que se le dan a las mujeres que dan a luz y están un tiempo que no pueden ir a trabajar, es solo de 2.858 millones de euros, que en comparación con los 135.000, parece obviamente diminuto. Además, como ves en la izquierda, el gasto en pensiones no para de aumentar año tras año. Y eso supone que cada vez se está llevando una parte más del presupuesto que tenemos en España. Esto es un grave problema, porque si cada vez destinamos más a las pensiones, tendremos que destinar menos a, por ejemplo, cubrir el desempleo, las bajas de maternidad o incluso educación, sanidad o defensa. Y ya sé lo que tú estás preguntando. ¿Cómo hemos llegado aquí? Es decir, ¿cómo se ha alcanzado el punto en el que las pensiones se llevan una parte tan importante del presupuesto? Y segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Porque si las pensiones siguen subiendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejamos de gastar en educación, sanidad, desempleo, maternidad? Pues, my friend,
Esa es la pregunta del millón a la que se enfrentan hoy en día la mayoría de estados. Hablaremos sobre los tres principales paradigmas dominantes de la investigación social, los cuales constituyen los marcos de referencia a los que generalmente se apegan los investigadores para fundamentar sus trabajos. ¿Te interesa este tema? Entonces, sin más preámbulos, empecemos. En la investigación científica, se entiende por paradigma a una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central constituye la base o modelo para analizar fenómenos de estudio y avanzar en el conocimiento. En otras palabras, un paradigma equivale a una forma de ver el mundo, la cual es utilizada por los académicos para observar y analizar los sujetos, objetos o acontecimientos que se estudian. En el caso de la investigación en las ciencias sociales, podemos encontrar tres paradigmas principales. Estos son: 1. El paradigma positivista. 2. El paradigma interpretativo. 3. El paradigma crítico. A continuación te explicaremos cada uno de ellos. 1. El paradigma positivista. Este paradigma entiende a la realidad como objetiva, es decir, como algo que se estudia mediante datos o hechos medibles y comprobables, evitando la intervención de la imaginación, pensamientos u opiniones de quien realiza el estudio. Otra característica es que se centra en el estudio de variables, es decir, características o propiedades de un sujeto u objeto que pueden sufrir cambios, los cuales son propensos a observarse y medirse. En el positivismo se busca la formulación de leyes que sean generalizables al total de la población. Los objetivos de este paradigma suelen ser explicar, predecir, controlar fenómenos y verificar la validez de teorías. En lo que respecta a la relación del investigador con el objeto de estudio, este adopta una posición de independencia, neutralidad y actúa como un observador externo, ajeno al objeto de estudio. Entre las principales teorías que sustentan las investigaciones en este paradigma tenemos al funcionalismo estructural, que ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía del sistema. Con respecto a las técnicas de investigación, se trabaja con datos cuantitativos que se recolectan mediante encuestas, análisis de contenido, observación sistemática y experimentos. 2. Paradigma interpretativo. Este paradigma se centra en el estudio de los significados y de las reglas. Por ende, su objetivo es comprender la realidad de los significados, las percepciones, intenciones y acciones. A diferencia del positivismo, la relación del investigador con el objeto de estudio es de dependencia, lo cual permite la implicación e interrelación del investigador con el fenómeno a estudiar. Las teorías que generalmente sustentan los trabajos en este paradigma son el construccionismo, etnometodología, fenomenología y la semiótica. Con respecto a las técnicas de investigación, se trabaja con datos cualitativos recolectados con técnicas como entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos de discusión y el análisis del discurso. 3. Paradigma crítico. Este paradigma promueve la reflexión crítica como proceso de análisis científico. Por ende, los datos actúan como agentes complementarios de la reflexión. Otro aspecto importante es que este paradigma se centra fundamentalmente en el análisis del poder. Por ende, el objetivo de las investigaciones desarrolladas con base en este paradigma es identificar potenciales procesos de cambio y emancipar a los sujetos. La relación del investigador como objeto de estudio está influida por el compromiso con un proceso de cambio,
por lo cual el investigador se considera un sujeto más de la investigación. Entre las principales teorías que sustentan los trabajos en este paradigma tenemos a la Escuela de Frankfurt, la economía política y los estudios culturales. Con respecto a las técnicas más usadas, estas se apoyan en la relación teórico-crítica mediante la observación, historias de vida, entrevistas en profundidad y análisis del discurso. En resumen, los principales paradigmas de la investigación social son: 1. El paradigma positivista, que plantea que la realidad es objetiva, la cual se puede estudiar mediante la medición y comprobación de fenómenos. 2. El paradigma interpretativo, que busca comprender la realidad de los significados, percepciones, intenciones y acciones. 3. El paradigma crítico, que promueve la reflexión como proceso de análisis científico y generador de cambio y emancipación en los sujetos. La seguridad social es un derecho humano que contribuye a fomentar la igualdad de los seres humanos en cuanto a las oportunidades para gozar de la protección contra enfermedades, accidentes de trabajo, riesgos de vejez y discapacidad. La seguridad social es parte de las políticas y estrategias integrales que está comprometida con la solidaridad y la puesta en marcha de una economía productiva con capacidad de crecimiento sostenido y sentido preciso de la justicia social. La seguridad social es fundamental para una estrategia de desarrollo humano que se sustenta en la previsión y el ahorro. Es, por lo tanto, una responsabilidad de todos. El propósito del derecho de seguridad social es el bienestar individual y familiar, la justicia social y realizar el Estado social de derecho. El objetivo principal de la seguridad social es dar protección a los ciudadanos, proveer el financiamiento necesario a través de los aportes de trabajadores, empleadores y el Estado, contribuyendo en el bienestar de la población. La seguridad social es un instrumento de cohesión social que contribuye al desarrollo general del país para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Sobre el buen vivir y sus características en los temas educativo, social, económico y político. Primero, dejemos en claro qué es el buen vivir. Se define como vida plena e implica la armonía de las personas con la comunidad y con la naturaleza. Ahora veamos el buen vivir en la educación. Comencemos. Es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber del Estado. Tiene como garantía la igualdad e inclusión social para el buen vivir. Las personas, familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. El buen vivir en lo económico. El sistema económico-social reconoce al ser humano como sujeto donde tiene una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza. Tiene como objetivo garantizar la producción de las condiciones materiales que posibiliten el buen vivir. El buen vivir en lo social. El buen vivir se relaciona con la democracia social a través de la participación inclusiva de la sociedad en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades para mejorar su calidad de vida. El buen vivir en lo político. Se relaciona con la política a través de los instrumentos políticos y los entes gubernamentales que abordan y procuran mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Finalmente, el buen vivir está relacionado con diferentes temas de la vida, dejando en claro que necesitamos de ella para estar bien con uno mismo y con los demás.